Ya. Bueno, primero empecemos diciendo que siempre hubo en Israel judíos. Esta cosa de que todos llegaron junto con los primeros sionistas es un poco, digamos, inocente. Siempre hubo y hubo en 4 lugares prácticamente como centros, que fueron Jerusalén precisamente, Tzfat, o Safer, Tiberia y Hebrón. Obviamente ciudades que tienen un significado religioso para nosotros, y Tzfat como y Tiberia especialmente como centros de la Cábala. Quiero ver lo que anoté. De cualquier manera estamos acostumbrados a pensar que todo lo nuevo que se hizo en Israel es obra del movimiento sionista, es decir, desde fines del 1800 en adelante, es decir, desde 1881, que es la primera aliyá, hasta, bueno, la creación del Estado y todo lo que sigue pasando después, obviamente. Pero bueno, no fue tan así, hubo cosas antes que marcaron diferencia. Entonces, si hablamos de Jerusalén específicamente, hablamos de que en Jerusalén, para los que estuvieron dentro de lo que es la Ciudad Vieja, que hasta el año 1860, todo lo que había de la Ciudad Vieja, está dividida hasta el día de hoy en 4 partes. ¿Sí? El cuarto, digamos, así sería la traducción, el cuarto cristiano, el cuarto que comprende los católicos, los cristianos, distintas corrientes, el cuarto musulmán, el cuarto armenio y el cuarto judío. A partir de y que queda circunscrito dentro de las murallas, es decir, que no tiene posibilidad de expansión hacia afuera en ese momento. ¿Y por qué dentro de las murallas? Porque eran épocas donde todavía había, es decir, había bandas de bandidos que asolaban a las noches, entonces se cerraban las puertas a la noche, los portones, que esos que conocemos como los portones de Jerusalén, que existen hasta hoy en día, en esa época se cerraban a la noche, y el que había quedado fuera, no podía entrar. Le tenía miedo a eso, y también decían, fieras salvajes, y el desierto, que era lo que estaba alrededor. Entonces la expansión era un poco hacia arriba. El que ha estado en Jerusalén ha visto a veces arriba de una calle hay como un puente, y ese puente tiene habitaciones, ¿sí? Porque era la forma de expandirse que tenían. A fines del 1700 y principios de 1800 se produce una gran explosión demográfica especialmente dentro de la parte judía, que tenía que ver con 2 cosas fundamentalmente. Una, con el crecimiento demográfico natural que tienen todas las poblaciones, y el segundo, con que al haberse facilitado un poco los caminos en Europa, y a la vez se habían actualizado, se habían facilitado ciertas condiciones políticas dentro del imperio musulmán, que tenemos que acordarnos que Israel en esa época estaba bajo la órbita del imperio musulmán, posibilitó que muchos más, sobre todo judíos, llegaran a Israel, y especialmente a Jerusalén. Ahora, ¿quiénes eran esos judíos que llegaban? Fundamentalmente llegaban del movimiento hasídico, y después de los que estaban en contra del movimiento hasídico, que veían el ideal de llegar a Israel a estudiar como el ideal más alto al que podían llegar en su vida. Ahora, ¿de qué vivían? Bueno, acá viene el otro tema. Como iban solo a estudiar Torah, y por lo tanto fundaban una yeshiva y se dedicaban a eso, vivían de lo que se llamaba la Haluká. Haluká en hebreo quiere decir división o repartir. Las poblaciones de las que ellos habían venido les seguían mandando plata, que también eran poblaciones pobres, sabemos que eran poblaciones pobres, pero igual lo mandaban. ¿Por qué lo mandaban? En realidad dicen que, digamos, los motivos eran 2 especialmente. Una, que
sentían como una obligación mandarlos, porque precisamente hay una mitzvah que dice que hay que ir a Israel. Entonces, al no ir ellos, era como que los que iban, los que estaban, eran sus representantes. Entonces, les aliviaba un poco la conciencia. Y aparte porque eran de su pueblo, entonces era como que querían seguir manteniéndolos, que querían de alguna manera eh, mantenerlos y que sigan vivos. Y aparte porque se dedicaban a estudiar Torah. Entonces, bueno, era también la parte de cómo no vamos a aquellos que están estudiando Torah, no los vamos a ayudar a que cumplan esa misión. Entonces, también había dos formas diferentes. Porque los que sí estaban desde hace muchísimo tiempo eran los judíos sefaradim. ¿Por qué? Porque habían venido junto desde las expulsiones de Europa, sí, de Europa, porque no solo de España, sino por ejemplo de Holanda, habían ido llegando a Israel porque hasta el idioma les resultaba más, digamos, era lo que estaban acostumbrados con sus pueblos vecinos. Y ellos eran los que mantenían la relación con las autoridades del Imperio Otomano. Entonces, y aparte porque hablaban árabe. Entonces tenían una comunicación más fluida con sus vecinos que la que tenían los judíos ashkenazim que llegaban y hablaban yiddish, no hablaban hebreo. El hebreo seguía siendo Leshon Kodesh, es decir, el idioma sagrado. Entonces llegamos casi al fin del siglo XIX, con una población judía en Jerusalén con dos características. Una, dividida en Ashkenazim y Sefaradim, y los Ashkenazim, como buenos judíos, bien separados entre ellos, ¿no? Con grupitos cada uno diferentes, pero que venían con una misión, ellos supuestamente venían con la misión de sacarse la influencia de Europa y dedicarse solo a estudiar Torah y a revivir las mitzvot de la Torah así como debían ser cumplidas. Y un grupo Ashkenaz, el Sefaradí, que tenía su propia organización, que intentaron juntarse pero no hubo forma, que ellos tenían una división distinta. También recibían plata, sobre todo de las comunidades del norte de África, que muchas eran sefaradim en su gran mayoría, pero ellos lo dividían diferente, ellos no dividían por el número de gente, juntaban toda la plata que venía de afuera y la dividían en tres partes. Una parte para los pobres, otra parte para las instituciones y otra parte digamos, para la gente en general. Entonces, estos dos grupos, a pesar de que estaban conviviendo, no convivían en el sentido ni político ni cultural. Les costaba bastante ese tema. Pero, me perdí. Bueno, esto. Entonces, pero a la vez, cada vez eran más. Y entonces eso llevaba a condiciones de vida muy, muy terribles. Había mucho hacinamiento, había mucha pobreza, no siempre la plata que llegaba de afuera era suficiente, entonces eran realmente judíos muy, muy, muy pobres, y entonces eso llevaba también a enfermedades, a que cualquier plaga era lo que estamos viviendo ahora, digamos, porque podía exterminar a la mitad de la población. Y entonces hubo alguna gente que no solo se replanteaba el tema de la vivienda, sino que se replanteaba el tema de las condiciones de vida en general. Es decir, no solo el hecho de que estaban viviendo hacinados, sino de cómo estaban viviendo, de estar dependiendo siempre de los dineros de afuera, de estar dependiendo de la bondad, digamos, de los gobiernos de turno. Entonces empieza todo un movimiento que empieza dentro del mismo, digamos, dentro del mismo lo que se llama, esto termina denominándose Aishuf Ayashan, como la vieja población, que va a ser en contraste con la nueva población, que es cuando llegan las primeras Ayot. Que la diferencia básica es que esas Ayot llegan con una visión más política, con una visión de fundar un Estado y no solamente de vivir en la tierra sagrada. Pero esto, a pesar de que todavía no se conocían entre ellos, empieza a aparecer ya en el Yusuf Hayasham. Ya hay algo de esto
dentro de lo que es lo que estaban en Israel. Entonces, empiezan a aparecer cosas, por ejemplo, diarios en Ibrit, que quieren hablar de otras cosas. Empiezan a aparecer los grandes benefactores de afuera, que empiezan a traer otras cosas. Por ejemplo, el barón Rothschild, a quien se lo conocía como, me cuesta traducir del librito algunos conceptos, como el famoso benefactor, porque era el que donaba muchísimo dinero en muchísimas cosas. Él funda una escuela de artes y oficios, para que aquellos que estaban en Israel aprendieran a hacer otra cosa que estudiar Torah. Es ahí donde después cae, o donde va a parar en su momento, Eliezer Ben Yehuda enseñando francés, porque el barón de Rothschild era de la francesa, de los Rothschild. Para los que no sepan, por la duda lo aclaro. El día de hoy, decir Rothschild como de rico. En la canción de Telvia Lechero, o del violinista sobre el tejado, mejor dicho, que se conoce como Si yo fuera rico, en niveles como eso, como sinónimo de rico. Que se llama Mira, se escucha mal. que porque no sabían hacer otra cosa que estudiar ahora. Repetí lo último que no se escuchó bien. ¿Qué parte de Ruth? Los últimos 2-3 minutos. Ah, bueno. El de Rothschild, entonces. Eso, a partir de Rothschild. Bien. Rothschild era de la rama francesa de los Rothschild, porque tiene la rama inglesa y la rama francesa. Y él se dedicó a mucho. Silvia se cortó, me parece. Silvia, quedaste en la rama francesa de los Rothschild. Silvia, no se escucha. La tenés silenciada. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora se escucha? Gracias. Entonces él se dedicó a pensar cosas diferentes, a tratar de poner cosas diferentes. Las dos cosas más, digamos, más llamativas es una esta, la escuela de oficios que hace esa la funda en Yerushalayim y funciona en Yerushalayim, en la parte vieja. Y la segunda es lo que después son los famosos viñedos a la orilla ya para el lado del Mediterráneo, que está al sur de Tel Aviv. Pero bueno, el problema de la vivienda seguía siendo el mismo problema de vivienda, no se podía ya construir ni para dónde seguir en Jerusalén, y entonces empiezan a pensar otras cosas. Los primeros que salen, pero no salen a vivir, sino a crear instituciones, son los católicos. Los católicos fundan fuera de las murallas de Jerusalén instituciones que proviven hasta hoy, pero que son instituciones. No con la idea de vivir ahí, sino de fundar un monasterio o fundar un centro de estudios o lo que fuera, pero que no era permanente. El primero que hace algo de esto es Sir Moshe Montefiore. Sir Moshe Montefiore es un judío sefaradí de Inglaterra, que es Sir, tiene un título nobiliario, que no sé con qué hizo la plata, eso la verdad que no lo sé, y que vivió desde en el siglo XIX. Y entonces él funda lo que hoy se conoce, lo que se conoció en su momento como Mishkenot Sha'ananim, que los que estuvieron en Israel vieron, iba a buscar fotos, pero no llegué a mandarlas. Es un edificio alargado, ¿sí? Con ventanas y un molino al lado. ¿Para qué hace el molino? Para que tengan de qué vivir. Y ahí se la da a la vivienda a familias judías que estaban en Jerusalén y les pide les da lugar para vivir.
Pero ellos tenían tanto miedo de vivir ahí, que durante el día estaban ahí y a la noche se volvían de Yerushalayim, a la vieja Yerushalayim. Espera, Silvia, que no se escuchó lo último. Repetí. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bien. ¿Desde dónde no sabes qué es lo último que se escuchó? Antes de la vieja Jerusalén se empezó a cortar. Ah, bueno. ¿Ahora sí? Ahora Bueno, sí. esto, ¿sí? Entonces ellos, durante el día estaban en el nuevo edificio, pero durante la noche se volvían a Jerusalén la Vieja porque no tenían miedo de quedarse allá. Eso fue en 1860. Pero este proceso, que parece que costó tanto y que parecía que no querían hacerlo y que no podían, fue después muy, muy rápido. Mira que quiero buscar un dato que tenía acá. En 50 años cambiaron, a ver, ¿dónde está? No. Bueno, no sé dónde lo dejé. En 50 años cambiaron totalmente. Había de haber toda la población judía dentro de la ciudad vieja a que la mayoría esté afuera. ¿Y cómo iban fundando los barrios? Los barrios los iban fundando lo que hoy es a lo largo de lo que hoy conocemos como Rehov Yafo, la calle de Yafo. ¿Que por qué se llama calle de Yafo? Porque sale de la puerta de Yafo, no por otra cosa. Sale desde allí, derecho, y van fundando los primeros barrios. La primera es por esto, Mishkenot Shananim, que en realidad no es un barrio, es un gran edificio que tiene como cuartos, parecido a lo que sería lo que conocíamos después como un conventillo acá, una cosa por el estilo, con partes en común, con lugares en común, pero que era en realidad un solo edificio grande y que tenía puertas de seguridad y todo eso. Y después empezaron a fundar lo que llamaban barrios. Los llamaban barrios y estaban rodeados, estaban una casa pegada a la otra, pero como que como en redondel alrededor de un patio. ¿Qué más tenía ese patio? Tenía el pozo. No se olviden que estamos hablando de una zona desértica y una de las cosas primeras que había que asegurarse era el agua. Entonces, lo primero que hacían era ver si en ese lugar había agua, hacer el pozo, hacer el patio alrededor del pozo, que actuaba también como lugar de reunión. Y por el otro lado, esto de que las casas estuvieran pegadas y como en redondel, les daba como cierta seguridad de que actuaban en una especie de murallas. Entonces, les daba como cierta seguridad de que, bueno, desde ahí no iban a pasar, o que eso les daba cierta protección para ellos. Entonces, esas son las primeras. Una de las primeras que sigue perdonando estar hoy en día es Nahalat Shiva. Nahalat Shiva, bien, bueno, es de los 7. ¿Por qué 7? Porque fueron 7 los fundadores. Eran 7 jóvenes sefaradim que fundaron ese lugar. Y ese lugar que perdura hasta hoy en día y que alguno lo habrá visitado, pero es muy cómico hoy en día porque está a la vuelta de Kirchhoff y Yafo, lo que es el centro geográfico, el centro de la Jerusalén moderna. Pero no se lo ve de afuera. Hay como un portón, y cuando uno pasa ese portón, se encuentra con que adentro es un barrio entero. Uno piensa que es una casa, y no es una casa, es un barrio entero, que era donde estaban, donde vivían. Y que queda a unas 10 minutos de la ciudad vieja, porque tampoco querían alejarse mucho. Otro de los barrios que se fundan en esa época Nahalat Shiva se funda en 1869. Y Mea Shearim, que sí lo conocemos hasta el día de hoy como la parte de los judíos ortodoxos, sí se funda con judíos ortodoxos, porque los otros barrios venían con esta mentalidad un poco más moderna. En cambio, Mea Shearim sigue siendo de los mismos judíos ortodoxos que fundaban las yeshivot dentro de Yerushalayim, dentro de la Yerushalayim vieja, digamos. Entonces, es el barrio que en su momento estaba más alejado de la ciudad vieja. Hoy en día también es ahí nomás del centro de Yerushalayim y de la ciudad vieja, por lo que se expandió hoy en día.
pero de pasar de tener, a ver, no lo tengo el número, que los números yo para memoria soy terrible. De pasar de tener 26.000 o 20.000 judíos en la ciudad vieja, cuando en el 48 hay que evacuar la parte vieja, quedaban solo 2.000 judíos ahí. Lo que muestra cómo se fueron expandiendo. Y se fueron expandiendo así, desde la puerta de Yafo hacia digamos, en el sentido hacia Tel Aviv, digamos, hacia el mar. Queda la vieja ruta que tenían para salir desde la ciudad hasta el puerto de Yafo, que era la puerta de salida desde Israel para el mundo. Y la que habían recorrido al revés, aquellos que habían llegado 200 años antes, desde los barcos hasta ahí. Lo que tiene... y todo esto se produce en esos años, desde 1860 a 1881, que es cuando viene la primera aliyá sionista, que es la que viene con una mentalidad más ya nacionalista, esto se produce solo con la gente del Yishuv Hayasham, con los que estaban ya en Israel. Es decir, que si lo miramos con perspectiva histórica, entendemos que ellos fueron una especie de puente entre la vieja mentalidad de los judíos que estaban en Israel y que, digamos, viviendo gracias a la misericordia de los pueblos, de las autoridades que los dominaban y que vivían de la plata de los que venían de afuera, a esos judíos mayormente ashkenazim, no mayormente, por lo menos al principio todos ashkenazim, que venían con una mentalidad más moderna de pensar en fundar un Estado en ese mismo territorio. Entonces ellos actúan como un puente porque empieza ya a ver todo ese tipo de cosas que después van a explotar, juntos sobre todo con la segunda y tercera aliyá, que son los que fundan lo que conocemos, o las bases de lo que conocemos hoy como el Estado de Israel. Ellos son los que ya empiezan a tomar el ibrit como el idioma a comunicarse entre todos, más allá de la resistencia de los ultraortodoxos, que dicen que no se puede hablar en ibrit de cosas mundanas. Ellos fundan escuelas, quieren aprender otras cosas, plantan viñedos para tener otra forma de sustentarse. Todo ello viene desde ese lugar. Es decir, que la idea es que, digamos, no son solamente los nuevos que vienen y crean todo. Encuentran la base donde crearlo. Más allá de que muchísimos se opusieron y de que hubo muchos problemas y hubo muchas discusiones entre lo que fue el Yishuv Hayasham y los nuevos, las salidas sionistas, ya había una semillita plantada ahí que venía con otros aires, con otra idea, con tratar de que lo que pasaba en Israel fuera diferente. La idea era, por eso, mostrar esta parte de la historia que no es la tan conocida, que es la más retaseada en un sentido, que se está revalorizando hoy en día, y que son los que empiezan con esa expansión que puede, digamos, que posibilita también la inserción de los otros judíos después. Bueno, a ver, ¿preguntas? ¿Alguien? A ver, poné los micrófonos. Levante la mano quien tiene una pregunta. ¿Alguien? Porque yo no los veo. Por el momento está todo claro, Silvia, parece. Sí. Parece demasiado claro, parece. No, pero están todos silenciados igual. Sí, no, pero nadie está levantando la mano. Yo una preguntita, ¿puedo? Soy Paola. Sí, Pau. Hubo una parte que explicaste una relación, fue cuando se cortó y repetiste, una relación con Si Yo Fuera Rico, porque habían llegado y me perdí esa relación con lo que estabas contando. La cosa es así. En la película o en la obra de teatro, Si Yo Fuera Rico, está la canción es del violinista del tejado. Sí. La traducción al ibrit de eso no es Si Yo Fuera Rico, sino Si Yo Fuera Rothschild. Ah, sí, me suena. Ah, por esto. Claro, y en el ibrit moderno. Claro, exactamente. Y en el ibrit moderno hasta hoy en día, cuando vos querés decir algo, decís, viste, cuando alguien te dice, te pide, o
le pedís algo o que pague algo, dice, ¿qué te pensás, que soy Rothschild? Ah, como decir, soy Rockefeller. Exactamente, como nosotros somos Rockefeller, exactamente. Porque, bueno, la verdad que lo que le pedía lo daba. Entonces, y que realmente era muy rico. Hablando de, a ver, digresión al margen. Saben que los Rothschild, las dos ramas, tanto la inglesa como la francesa, tienen una norma hasta hoy en día, que es que los hombres se pueden casar con quien quieren, pero las mujeres, al revés, las mujeres se pueden casar con quien quieren, pero los hombres solo con mujeres judías. Y para aquellos que por ahí se acuerdan de Marisa Berenson, que era una actriz en su momento bastante conocida, se casó con uno de los Rothschild y ella se convirtió al judaísmo. Y la respuesta es muy fácil, ¿por qué es esto? Porque hijo de vientre judío es judío. Entonces mientras las mujeres sigan siendo las que dan, digamos, las Rothschild, pueden casarse con quien quieran porque sus hijos van a seguir siendo judíos. Ah, Bueno, eso fue, mira. claro, al Y también margen. quería agregar que me pareció muy interesante también, aparte de los sefaradíes, que estaban primero, y cómo fueron. Me pareció súper interesante. Hay cosas que aprendí, casi Bueno, todo. no, es que no solo que estaban desde antes, primero que llegaron muchos, digamos, hay una población judía que existe desde esa fue total, Espera, Silvia, espera que no se falso te está porque desde escuchando. la realidad, desde la, No se te está escuchando, detener, por bueno, favor. ahora, Espera. a ver, Ahora sí, 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 habla. bueno, digo que esto de que la diáspora fue total, de que los romanos se echaron absolutamente a todos los judíos que estaban en Israel, es falso, porque desde lo práctico no pudieron, sobre todo se llevaron a la intelectualidad, a los pueblos, en los campos, quedaron judíos siempre. Entonces hay una parte de esa rama judía que siguió desde tiempos inmemoriales. Y hay otra parte, los No, judíos Silvia, no se te está escuchando. sobre todo, que Espera. llegan con las expulsiones de Europa. Repetí lo último que dijiste, Silvia. Que llega, o hay una parte de los judíos de Pagadim que llegan a Israel con la expulsión de los países europeos. Sobre todo, bueno, a partir de 1492, la expulsión de España, pero sabemos que después de eso hubo expulsión de casi todo, de Portugal, de Holanda, de Inglaterra, de Francia. Estos judíos llegan en su mayoría a los países árabes. Sabemos que algunos llegó infiltrados a América y etcétera. Llegan Silvia, de nuevo no se te está otra vez escuchando. en Israel. A ver, ahora, no entiendo por qué. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, sí, para llegar a los países árabes llegan especialmente a Israel. Y van fundando, por eso, se van juntando sobre todo en esas 4 ciudades. Y ellos sí tienen una organización. Al revés que lo que pasa después con los judíos ashkenazim, que vienen ya peleados de Europa, entonces siguen peleándose en Israel. Ellos no, ellos se juntan, a pesar de que también muchos vienen desde el norte de África, ¿sí? Donde también fueron al principio también los que expulsaron de España, sobre todo, eh, hasta por un tema de idioma, ¿no? Ellos se podían comunicar con los gobiernos de una forma que los judíos ashkenazim no podían, porque no tenían el idioma. Ellos hablaban árabe. Árabe y hablaban hibrit igual también entre ellos. Eh, entonces ellos sí tenían una organización entre todos, no distinguían entre dónde habían salido, dónde habían estado. Ellos tenían una organización mucho más fuerte y de hecho son los que después también eh, dan determinadas, digamos, le brindan el lugar a determinadas organizaciones sionistas, ¿sí? Desde los diarios en Ibrit, uno por ejemplo Jabatzelet era famoso, donde después va a publicar Ben Yehuda, ellos sí estaban muy organizados, y después recién van a ser desplazados
por la visión ashkenazí de Israel, que cuando, no sé si lo dije el otro día cuando expliqué la historia de la Tikva, pero a mí hay una frase en el Tikva que me resuena recién desde que la empecé a enseñar, digamos, el Tikva como en sus partes componentes. Dice que mientras haya un ojo mirando hacia Yerushalayim, pero no dice solo hacia Yerushalayim, dice hacia el oriente. Si miramos al oriente es porque estamos en Occidente. Por lo tanto, la visión es desde Europa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿O es muy No se entendió, difícil? Lisa. Repetí. Hay un verso en la Tikva que dice, bueno, estoy pensando para traducirlo, que mientras haya un corazón judío que lata, mientras haya un ojo que mire Jerusalén y un corazón se dirija hacia el oriente, la idea es que nosotros 3 veces por día tenemos que mirar hacia Jerusalén, porque cuando rezamos miramos hacia Jerusalén. Pero si miramos hacia Oriente es porque estamos mirando desde Occidente. Y si miramos desde Occidente es porque estamos mirando desde Europa. Claro. Es decir, que la visión era que mirábamos desde Europa. Es decir, dejemos a todos los judíos árabes del otro lado porque no son nuestros hermanos, más o menos. ¿Sí? Así que había ya una cosa así, digamos que eso lo lleva sobre todo después el movimiento sionista, que se sigue sintiendo desgraciadamente hasta hoy en día, pero por ahí menos, por ahí en distintas cosas, pero hay una visión bastante ashkenazí del asunto, digamos. Los sefaradim, al revés, estaban mucho mejor organizados, tenían más instituciones y tenían más organización, precisamente, que les posibilitaba otro tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, ¿algo más de preguntas? ¿De alguna duda? ¿Ahora sí quedó claro lo de la Tikva? A mí me van a echar en un momento cuando yo digo estas cosas. Bueno, qué sé yo. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano. A ver, vos ves a todos, porque yo no veo a Estoy todos. viendo y nadie está levantando la mano. Levanten la mano los que no tienen pantalla, pongan el emoji de levantar la mano. Decile dónde está, porque algunos no saben. Donde dice reacciones. Al mío no dice eso, dice otra cosa. Bueno. A ver, Alejandro, ¿una pregunta? No, parece que no. No, era nada más que el gesto. Nehama, ¿algo que quieras acotar? No se te escucha, Nehama. No, Nehama va a ser... Dale, eso. No, yo... Bueno, Silvia, parece que entonces todo fue bastante claro. Sí. Bueno, primero una aclaración. Nehama va a explicar el jueves, ¿no? La de Nehama. Mañana. Nehama es el jueves, ¿no? Mañana. Nehama va a contar al revés, la parte previa a lo que yo estoy contando. Sí, desde que se funda Jerusalén hasta donde conté yo, digamos. Bueno, la cosa es que, bueno, esto nacen las primeras partes como barrios separados que no tenían conexión entre ellos. Lo que hoy nos parece como un tejido urbano coherente hasta, digamos, con la visión nuestra de las ciudades cuadriculadas, no es lo mismo. Yafo debe tener, la calle Yafo debe tener unas 30 cuadras o 40, y sin embargo, cuando llega a su final están en unos 100. Es decir, que a nosotros nos parece extrañísimo, pero como no son ciudades ni planificadas ni pensadas, como pueden ser las ciudades nuestras, que son cuadriculadas porque fueron pensadas así desde su inicio, van creciendo y van formando de acuerdo a cómo se van fundando en ese momento. Y lo que se fueron fundando fueron barrios separados entre ellos. Por eso es que también a veces vemos esa forma que tiene, digamos, y hablo del centro, de la parte más vieja de lo nuevo, ¿sí? No hablo de los barrios más nuevos que
precisamente también, si lo miran, los barrios más nuevos de Yerushalayim, como puede ser, ya no tanto, pero bueno, Mevacer, etcétera, no están pegados a Yerushalayim, no están pegados a lo que había construido antes, sino que dejan espacio. Lo que pasa es que esos espacios se van llenando después de casas y de gente que los va poblando por su cuenta. Estos primeros barrios vinieron de cualquier manera también apoyados, lo mismo que los otros, por la plata de afuera, precisamente por gente como Montefiori, o como Rothschild, o como otros que también estuvieron, como nosotros conocemos el mismo caso, el Barón Hirsch, que el Barón Hirsch se dedicó más a sacar a los judíos de Europa y traerlos a América, ¿sí? No solo a Argentina. Hubo otros que hicieron exactamente lo mismo, pero dentro de Israel, tratando de crear otra población. Pero sigo, no todavía con la mentalidad de crear un Estado, sino, digamos, una cosa diferente a lo que había, pero sin todavía la mentalidad de que esto iba a convertirse en un Estado. La verdad que la idea de Estado la traen recién las aliot sionistas después. Bueno, yo quería refrescar esta parte Silvia, te detengo un momento. Porque me parece que es una parte bastante olvidada de la historia. Paola tiene una pregunta. Sí. Paola, tu micrófono está abierto. Vale. Hola, no, porque la pregunta quedó de antes. Quiero agradecer, Silvia, porque estuvo re interesante. Eso quería decir, porque tenía miedo que se termine y yo no hubiese podido entrar porque estuve tratando. Para agradecerte, porque estuvo muy interesante todo. Gracias. No. ¿Me escucha? Que hay que todo esto. Me parece que del tema, dale. Se nos fue Silvia. ¿Qué hacemos, che? Se nos fue Silvia. A ver, esperemos 2 minutos a que vuelva a entrar. Ma, preguntale qué le pasó a Silvia. A ver. Acá volvió a entrar. A ver, acá volvió a entrar, pero sin video. Esperemos a ver si puede establecer el video. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Silvia, te silenciaste sola. Ahí está. Digo, Lisa, cuando nos veamos, ¿sí? Cuando por favor tengamos la suerte de vernos, te cuento la primera parte, no te hagas Dale. problema. Sí, cómo no. Bueno, Carla, tenés audio. Bueno, ¿Eh? primero quiero agradecerte, Silvia, que me permitiste volver a mi lo más querido, a mi zona sur, después de haber trabajado en el Yule y todo. Pasaron ya muchísimos años y la verdad fuiste muy clara. Parecía como que estábamos en Jerusalén, así que muchas gracias. Perfecto. Me alegro. Bueno. ¿Es todo, Silvia? Ten ganas, en otro momento, total vamos a tener tiempo, puedo preparar un poco de ese momento en adelante, digamos, lo que es hoy en día a mí me parece muy interesante lo que pasó del 67 en adelante, cómo se fue creando toda la parte de pasó, pero me parece que da para otra vez, para todos juntos. Así que, ¿estamos? Sergio, ¿tenés algo para decir? Sí, sí. Dale. Hola, ¿cómo andan todos? Estoy acá con todos escuchando la charla de Silvia, estuvo muy linda todo, me alegra mucho que les haya gustado también. Bueno, contarles un poquito cómo sigue esta semana Yom Yerushalayim, que
inauguramos acá con Silvia, ¿sí? Esta es la semana de Yerushalayim, en la cual conmemoramos poder volver a entrar a nuestra querida ciudad. Ser, estás haciendo buffering. Que la gente entra y sale, porque bueno, tiene una memoria de cómo nos podía semanas. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Tengo malas conexiones, así que por ahí se escucha medio cortado, pero bueno, les cuento cómo seguimos. Ahora a las 5:30 tenemos una actividad de recrearte, que es la actividad un poquito más moderna, bailar un poquito, y distendernos, que es algo necesario para sobrellevar esta cuarentena. Mañana tenemos a las 15 horas, ¿sí? Jueves 15 horas, tenemos una entrevista, ¿sí? Que nos va a estar conduciendo Paola con Alejandro Gruber, que es un miembro de la comunidad que vive en Israel, está viviendo en un kibbutz, y nos va a contar un poquito de historia sobre cómo él vivió allá, ¿sí? Y sobre su experiencia y su relación con Jerusalén, ¿sí? Una relación muy personal, siendo bueno, que él vive allá en Israel, nos va a estar contando un poquito también como miembro de la comunidad. Es muy lindo que las personas que son de Lomas siempre somos de Lomas, y volvemos a Lomas y nos sentimos en casa, como siempre. Después tenemos a las 17:30 horas una charla con la Morá Nehama, que está por ahí, que nos va a estar contando un poquito la historia antigua de Yerushalayim, porque Yerushalayim es muy vieja. Así que Nehama nos va a estar contando un poquito acerca de eso, ¿sí? Sobre todo lo que vino antes de lo que nos dijo Silvia. A ver, Nehama nos quiere decir algo. Darito la ¿Nehama? ¿Dónde está Nehama? Acá está Nehama. A ver, Nehama, te escuchamos. Tenés que sacarte y poner el audio vos, Nehama. Pero no tengo voz. Ahí está, te escuchamos. Te escuchamos, Nehama. Tenés voz desde el ¿Tengo celular. Sí, tenés voz. Bueno, no, lo que quería decir ya de paso es que gracias a Silvia, porque como que me la dejó picando, hay varias cosas en las cuales me voy a enganchar para retomar mañana con un poco de retrospección. Nos vamos a ir para atrás un poco, pero gracias, Silvia. Perfecto. Muchísimas gracias, Nehama. Bueno, Silvia, vamos cerrando. Muchas gracias, Nehama. Aguantame un segundo, Darito, que termino Okay. de hablar de la semana de Yom Yerushalayim. Después el viernes tenemos a la mañana canto con Vero, como siempre, y después la previa de Shabbat, ¿sí? Y el sábado a la noche tenemos el Abdalá, como siempre. Después el domingo hay una sorpresita que se está terminando de armar, va a haber música el domingo, así que prepárense. Y bueno, eso es la semana de Yom Yerushalayim que empezó recién con la charla de Silvia y queda picando, como dice Nehama, para mañana. Recuerden, mañana 3 de la tarde, entrevista con Alejandro Gruber, ¿sí? Y a las 17:30 horas completamos la historia de Yerushalayim con Nehama, ¿sí? Nos vemos en un ratito y mañana. Chao, chao. Chao, gente. Nos vemos en un rato. Muchos besos. Gracias, Mora Silvia. Gracias a ustedes. Y la verdad que fue muy lindo ver algunas caras que hacía mucho que no veía. Y las que vio la mía, el flequillo está por la rodilla. Así que, sí, mira el mío. Corte pandemia. Sí. Nos vemos en un rato, gente. Besos. Tenemos que hacer